Hoy vamos a hablar de Viktor Frankl, que es un famoso neurólogo y psiquiatra que logra sobrevivir a los campos de concentración nazi. Él pierde absolutamente todo, pierde su familia y sufre maltratos y torturas completamente inhumanas. Todo esto él lo cuenta a través de su libro, que se llama El hombre en busca de sentido. Para aquellos amantes de la lectura les dejo el link en la descripción, que es un libro que relata todo lo sucedido dentro de los campos de concentración y cómo él logra abstraerse de esa realidad. Él lo que dice es que los nazis podían maltratarlo, ponerle hacer un montón de torturas físicas y que él no podía controlar, pero él sí podía controlar lo que pasaba dentro de su cabeza, y eso fue lo que lo llevó a lograr la supervivencia. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte y darle like si te gusta este tipo de contenido y comentar si leíste el libro. Somos un canal absolutamente nuevo, así que todo apoyo es sumamente agradecido. Así que bueno, comencemos. Era la década de los 40 en la ciudad de Viena. Frankl se encontraba en el punto más alto de una carrera profesional prometedora. Acababa de ser nombrado director de la sección de neurología del Hospital de Rothschild, y aceptar este nombramiento en esa época era un completo desafío, ya que comenzaba a incrementar la persecución nazi. En el ámbito personal, Frankl contrae matrimonio con Tilly Grosner en diciembre del 41. Ellos vivían en paz y tranquilidad. Sin embargo, lo que se vivía socialmente era algo completamente opuesto. Se experimentaba mucha incertidumbre y miedo debido al avance de las persecuciones a los judíos. Debido a la creciente persecución, que iba en aumento, los Frankl tienen que tomar una importante decisión. Su hermana escapó a Australia. Su hermano intenta huir a Italia, pero fue capturado junto a su familia y llevado a Auschwitz, donde allí perdieron toda su vida. Viktor logra obtener un visado para poder irse a Estados Unidos, donde además de escapar de los nazis podría continuar una carrera prometedora. Pero sus padres no lograron obtener estos papeles y debían quedarse y arriesgarse a una posible deportación. Es en ese momento cuando Frankl entra en una duda. ¿Debía atender a sus padres o perseguir una esperanzadora carrera? ¿Asegurar su reciente matrimonio o ayudar a su familia en su incierta suerte? Desconcertado, sale a caminar para reflexionar mejor y tomar una decisión. Después de caminar un rato y no encontrar una respuesta, decide volver a la casa de sus padres, donde arriba de un aparador encuentra un pedazo de mármol y le pregunta a su padre de qué se trataba, a lo que le responde que lo había traído de la sinagoga que habían prendido fuego y que pertenecía a la tabla de los 10 mandamientos. Frankl le pregunta a qué mandamiento correspondía y su padre le responde que era el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Es en este momento que Frankl lo toma como una señal de que debía quedarse y acompañar a sus padres, y en ese momento toma la decisión de quedarse. Luego de un tiempo sucedió lo previsto. Toda la familia fue deportada. En Auschwitz se separó de su mujer, de la que nada supo durante su cautiverio. De su madre se despidió en el campo de Theresienstadt. En este mismo lugar presenció la agonía y muerte de su padre, con 81 años de edad, totalmente desnutrido. Los síntomas del edema pulmonar se habían acentuado. En breve tiempo se separa de los suyos, y al ingresar en Auschwitz tomaron su manuscrito profesional que él tenía siempre junto a él y lo destrozaron frente a sus ojos. Le quitaron su ropa y le dieron unos harapos de un prisionero que habían enviado a los campos de gas. Dentro de uno de los bolsillos de los harapos que le dieron, encontró un papel escrito en hebreo con la más importante oración judía. Esto nudamente Frankl lo tomó como una señal, y en ese momento tomó la decisión de que tenía que sobrevivir. La oscuridad de los campos de concentración parecía haber devorado toda esperanza, pero Viktor Frankl se aferró a un hilo de luz en medio de esa desesperación. Encontró consuelo en la oración que descubrió en aquel pedazo de papel arrugado en su bolsillo. Era una muestra de que incluso en medio del horror, la fe y el significado podían ser hallados. La supervivencia en Auschwitz no fue para nada fácil para Frankl. Se enfrentó a trabajos forzados, condiciones insalubres y el constante temor a la muerte. Pero a pesar de todo, nunca renunció a su creencia en la humanidad y en la capacidad del ser humano para encontrar significado incluso en las circunstancias más desesperadas. Durante sus años en el campo, Frankl continuó observando el comportamiento humano en condiciones extremas.
notó que aquellos que tenían un sentido de propósito y significado eran más propensos a sobrevivir y mantener su cordura mental. Esta observación reforzó sus creencias y le inspiró a continuar desarrollando su teoría de la logoterapia. Frank cuenta que cuando los prisioneros cambiaban su sopa totalmente aguada por cigarrillos, era que habían renunciado a su propia vida y ya no les quedaba mucho tiempo más. Frank creía profundamente que el ser humano es capaz de transformar su exterior desde su interior, es decir, que él todo lo que vivía, todo lo que le pasaba, la desnutrición, enfermedades, las golpizas, los maltratos, todo lo que él sufría, si él desde su interior creía firmemente que iba a sobrevivir y que podía sobrepasar todo eso, lo iba a lograr. El fin de la guerra finalmente llegó en 1945, cuando las fuerzas aliadas liberaron Auschwitz y otros campos de concentración. Frank fue uno de los pocos sobrevivientes que emergieron de aquel infierno viviente, aunque profundamente marcado por las atrocidades presenciadas y sufridas. Sin embargo, su sufrimiento no había terminado. Frank regresó a Viena solo para descubrir que su esposa, Tilly, había muerto en Bergen-Belsen, otro campo de concentración. También recibió la trágica noticia de que sus padres habían sido asesinados en Auschwitz. A pesar de haber perdido a su familia y enfrentarse a la devastación de su mundo anterior, Frank se negó a dejarse consumir por la amargura y el odio. En su lugar, decidió dedicar el resto de su vida a compartir su mensaje de esperanza y resistencia. Después de la guerra, Frank reanudó su práctica como psiquiatra y comenzó a desarrollar su teoría de la logoterapia. En 1946 publicó su obra maestra El hombre en busca del sentido, en la que compartió sus experiencias en los campos de concentración y exploró la idea de que encontrar significado en el sufrimiento es esencial para la supervivencia humana.